Hay medicamentos que prometen arreglar un problema, pero silenciosamente empiezan a destruir otra parte de tu vida. Y lo más inquietante es que casi nadie te lo dice antes de que sea demasiado tarde. Hoy vamos a hablar de uno de esos medicamentos. Se llama tamsulosina. Millones de hombres la toman todos los días pensando que finalmente encontraron alivio para su próstata agrandada. Orinan mejor, duermen más por la noche, las visitas constantes al baño disminuyen. Todo parece una victoria, pero para muchos hombres, esa victoria tiene un costo oculto, un costo que no aparece claramente en el folleto del medicamento, un costo que algunos descubren solo cuando su vida íntima comienza a apagarse lentamente, porque lo que pocos explican con claridad es que, en ciertos casos, este remedio puede empezar a apagar tus erecciones como si alguien estuviera bajando lentamente un interruptor invisible. Y cuando eso empieza a pasar, la mayoría de los hombres no conecta los puntos. Culpan al estrés, culpan a la edad, culpan al cansancio del trabajo o a la falta de sueño. Incluso algunos empiezan a pensar que ya no sienten el mismo deseo que antes. Pero lo que muchas veces nadie les dice es que el problema puede haber empezado exactamente el día que comenzaron ese pequeño comprimido que parecía tan inofensivo. Y esa es la razón por la que necesitas escuchar cada palabra de este video. Porque lo que estás a punto de descubrir es algo que miles de hombres descubren demasiado tarde, después de meses o incluso años, preguntándose qué le pasó a su vida sexual. De hecho, esta misma tarde recibí en consulta a un paciente de 59 años. Llegó con los ojos húmedos, intentando mantener la compostura, pero claramente devastado. Y lo más duro es que su historia no es rara. La he escuchado muchas veces antes. Hace aproximadamente un año su médico le recetó tamsulosina para tratar los síntomas de su próstata agrandada. Le explicaron que ayudaría a mejorar el flujo urinario, que probablemente se levantaría menos por la noche para ir al baño. Y todo eso era cierto. El medicamento funcionó exactamente como prometía. Sus síntomas prostáticos mejoraron notablemente, dormía mejor, podía pasar más tiempo sin correr al baño. En apariencia, todo iba perfecto. Pero lo que nadie le explicó fue lo que iba a empezar a suceder unos meses después. Antes de comenzar el medicamento, me dijo algo que escucho con frecuencia en hombres de su edad. Sus erecciones no eran como a los 20 años, claro, pero eran firmes, confiables, suficientes para tener una vida íntima satisfactoria con su esposa 2 o 3 veces por semana. Nada extraordinario, pero tampoco había problema. Sin embargo, aproximadamente 3 meses después de empezar la tamsulosina, algo empezó a cambiar. Primero fue algo pequeño. Notó que sus erecciones matutinas comenzaron a desaparecer. No le dio demasiada importancia. Pensó que quizá estaba estresado o durmiendo peor. Pero los meses siguieron pasando y el cambio no se detuvo. 6 meses después de comenzar el medicamento, ya necesitaba mucha más estimulación para lograr una erección durante el sexo, y cuando finalmente la conseguía, no era igual que antes, era más débil, inconsistente. A veces se perdía a mitad del encuentro, otras veces ni siquiera aparecía. Al principio trató de ignorarlo, pero cuando pasó un año completo desde que empezó el medicamento, su vida sexual prácticamente había desaparecido. Y aquí es donde la historia toma un giro que muchos hombres encuentran increíble. Cuando finalmente decidió preguntarle a su urólogo si la tamsulosina podía estar causando el problema, recibió una respuesta que escucho todo el tiempo. Le dijeron que técnicamente el medicamento no causa disfunción eréctil, que probablemente era su edad, o estrés, o problemas vasculares, y, como solución, le recetaron Viagra. En ese momento pasó algo curioso. En lugar de preguntarse si uno de los medicamentos estaba causando el problema, ahora estaba tomando 2, uno para la próstata y otro para intentar reparar algo que había empezado a romperse después del primero. Y mientras tanto, su vida personal comenzaba a sufrir consecuencias que nadie había anticipado. Su esposa empezó a sentirse rechazada. Pensaba que él ya no la deseaba. Él, por su parte, empezó a sentir que su cuerpo lo estaba traicionando. Su autoestima se desplomó. Cada intento de intimidad venía acompañado de ansiedad, y cada fracaso hacía que el siguiente intento fuera aún más difícil. Todo esto, por un medicamento que nadie le advirtió que podía apagar sus erecciones. Ahora bien, es importante entender algo desde el principio. La tamsulosina no afecta a todos los hombres de la misma manera.
Algunos la toman durante años sin notar grandes cambios en su función sexual, pero otros empiezan a experimentar alteraciones que pueden aparecer lentamente, casi sin darse cuenta, hasta que el problema ya está instalado. Y para entender por qué ocurre esto, primero tenemos que comprender algo fundamental. Una erección no es un proceso simple. De hecho, es uno de los procesos más complejos del cuerpo masculino. Requiere una coordinación perfecta entre el cerebro, los nervios, los vasos sanguíneos, el endotelio de las arterias, la presión arterial y el equilibrio hormonal. Si cualquiera de estas piezas falla, el sistema completo puede empezar a fallar también. Todo comienza en el cerebro. Cuando un hombre se excita sexualmente, el cerebro envía señales eléctricas a través de la médula espinal y los nervios hacia el pene. Estas señales activan la liberación de una molécula extremadamente importante llamada óxido nítrico en el endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Ese óxido nítrico actúa como una llave química. Activa una enzima que relaja el músculo liso dentro de las arterias del pene. Cuando ese músculo se relaja, las arterias se dilatan de manera dramática. Y cuando se dilatan, grandes cantidades de sangre comienzan a fluir hacia los cuerpos cavernosos, las estructuras esponjosas dentro del pene. A medida que esos tejidos se llenan de sangre, comienzan a expandirse. Y cuando se expanden, comprimen las venas que normalmente drenan la sangre hacia afuera, así que la sangre puede entrar, pero no puede salir fácilmente. La presión dentro del pene aumenta. Y esa presión es lo que produce la rigidez que conocemos como erección. Pero para que todo esto funcione correctamente, varias cosas deben estar en perfecto equilibrio. Los nervios deben transmitir señales claras. El endotelio debe producir suficiente óxido nítrico. Las arterias deben ser flexibles u capaces de dilatarse. La presión arterial debe ser suficiente para empujar sangre hacia el pene. Y las hormonas, especialmente la testosterona, deben estar equilibradas. Si cualquiera de estos elementos falla, la erección puede debilitarse. Y aquí es donde la tamsulosina entra en escena de una manera que pocos pacientes entienden, porque este medicamento puede interferir con varios de estos sistemas al mismo tiempo. El primer mecanismo es algo que parece beneficioso, pero puede convertirse en un problema inesperado. La tamsulosina pertenece a una clase de medicamentos llamados alfa-bloqueantes. Su función principal es bloquear ciertos receptores llamados alfa-1 en el músculo liso. Cuando estos receptores se bloquean, el músculo se relaja. Eso es exactamente lo que ayuda a relajar la próstata y el cuello de la vejiga, permitiendo que la orina fluya con mayor facilidad. Pero esos mismos receptores también están presentes en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Cuando se bloquean, los vasos sanguíneos se dilatan. Y cuando los vasos sanguíneos se dilatan, la presión arterial puede bajar. Para algunos hombres, especialmente aquellos con presión arterial alta, esto puede parecer algo positivo. Pero para hombres cuya presión arterial ya es normal o ligeramente baja, esta reducción puede tener consecuencias inesperadas. Porque una erección necesita presión. Necesita suficiente presión arterial para empujar la sangre hacia los cuerpos cavernosos contra cierta resistencia. Si la presión arterial cae demasiado, el flujo puede no ser suficiente para llenar completamente esos tejidos. El resultado puede ser una erección parcial, o una erección que aparece, pero no alcanza la rigidez suficiente, o una erección que simplemente se pierde con facilidad. Es como intentar inflar un globo usando una bomba que no tiene suficiente presión. Técnicamente entra aire, pero el globo nunca se llena por completo. Y lo que muchos hombres no saben es que hay otro mecanismo aún más silencioso que puede comenzar a desarrollarse con el tiempo. Uno que no ocurre en días, sino en meses. Y ese mecanismo tiene que ver con algo que controla mucho más que las erecciones, algo que también determina la salud de tus arterias, tu corazón y todo tu sistema circulatorio, el endotelio. Y lo que puede empezar a suceder allí es algo que la mayoría de los pacientes nunca ve venir. Pero cuando ocurre, las consecuencias pueden ir mucho más allá de la próstata. Y en el siguiente momento de esta historia, vas a entender exactamente por qué. Porque el verdadero problema puede estar desarrollándose en un lugar que la mayoría de los hombres nunca piensa en revisar. No está en el pene directamente, no está en la próstata, está en algo mucho más microscópico, pero absolutamente crucial para cada erección que tu cuerpo intenta producir. El endotelio.
El endotelio es una capa de células tan delgada que tiene apenas el grosor de una sola célula. Sin embargo, recubre el interior de todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo, cada arteria, cada capilar, cada vaso, que transporta sangre desde tu corazón hasta los tejidos más pequeños. Y aunque parezca increíble, esta capa diminuta controla una de las funciones más importantes para la erección masculina, la producción de óxido nítrico, ese mismo óxido nítrico del que hablamos antes. El químico que le dice a las arterias del pene que se relajen, que se abran, que permitan que la sangre fluya con fuerza hacia los cuerpos cavernosos. Sin suficiente óxido nítrico, las arterias simplemente no responden igual. Pueden recibir la señal de excitación, pero no se abren lo suficiente. Y cuando eso ocurre, algo curioso sucede. El deseo puede estar presente. La mente puede estar excitada. Incluso la estimulación puede ser intensa, pero el cuerpo no responde como antes. Ahora bien, durante mucho tiempo se pensó que los alfabloqueantes como la tamsulosina simplemente producían vasodilatación temporal, es decir, abrían los vasos sanguíneos en el momento, bajaban un poco la presión arterial y ya está. Pero algunos investigadores comenzaron a observar algo extraño cuando los hombres tomaban estos medicamentos durante largos periodos de tiempo. Algunos empezaban a desarrollar lo que se conoce como disfunción endotelial, es decir, el endotelio comenzaba a perder su capacidad de producir suficiente óxido nítrico, y cuando eso ocurre, no solo las erecciones comienzan a deteriorarse, también puede ser una señal temprana de problemas cardiovasculares. En otras palabras, el pene puede convertirse en el primer lugar donde se manifiesta un problema vascular. Ahora imagina lo que ocurre cuando este proceso se desarrolla lentamente durante meses o años. Al principio las erecciones se vuelven un poco menos firmes, luego se necesita más estimulación. Luego empiezan a aparecer fallos ocasionales. Y antes de que el hombre se dé cuenta, su confianza sexual empieza a desaparecer. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a otro paciente que vi hace algún tiempo. Había tomado tamsulosina durante casi 4 años. Al principio todo parecía normal, pero gradualmente sus erecciones comenzaron a deteriorarse. Pensó que era la edad, pensó que era estrés, pero cuando finalmente evaluamos su función endotelial con una prueba de dilatación mediada por flujo, encontramos algo revelador. Su endotelio estaba funcionando muy por debajo de lo esperado. Decidimos suspender gradualmente la tamsulosina bajo supervisión médica. Al mismo tiempo iniciamos un protocolo para mejorar la función endotelial. L-arginina, L-citrulina, antioxidantes y cambios intensivos en el estilo de vida. 3 meses después ocurrió algo interesante. La función endotelial comenzó a mejorar. Y al mismo tiempo, sus erecciones comenzaron a regresar. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque el endotelio no es el único sistema que puede verse afectado. Existe un tercer mecanismo del que casi nadie habla: los receptores. Dentro del tejido eréctil del pene existen múltiples tipos de receptores químicos que responden a señales nerviosas y hormonales. Entre ellos están precisamente los receptores alfa o que la tamsulosina bloquea. En teoría, bloquear estos receptores debería relajar el músculo liso y facilitar el flujo sanguíneo. Pero cuando el bloqueo ocurre durante largos periodos de tiempo, el cuerpo puede empezar a adaptarse. Los receptores pueden volverse menos sensibles, o pueden cambiar su comportamiento. Y algunos hombres comienzan a notar algo extraño. Su pene se siente diferente, menos sensible, no completamente insensible, pero sí menos reactivo al tacto. De repente, estímulos que antes provocaban excitación inmediata ya no producen la misma respuesta. Se necesita más tiempo, más intensidad, más estimulación. Un paciente de 57 años me describió esta sensación de una forma que nunca olvidé. Dijo que era como si hubiera una capa invisible entre él y cualquier tipo de estimulación, como si la señal tardara más en llegar. Antes, una estimulación breve era suficiente para comenzar una erección. Ahora necesitaba estimulación prolongada. Y aún así la respuesta era impredecible. Pero incluso eso no es todo, porque la erección no es solo un fenómeno vascular. También es un fenómeno neurológico. Todo el proceso depende de señales que viajan desde el cerebro a través del sistema nervioso autónomo. Y ese sistema tiene 2 ramas que trabajan en equilibrio constante: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El parasimpático facilita la erección, el simpático la inhibe.
La tamsulosina actúa sobre el sistema simpático bloqueando ciertos receptores, y aunque en teoría esto podría favorecer la erección, en algunos hombres el equilibrio entre ambos sistemas se altera. El resultado es una señalización menos eficiente. El deseo está ahí, la excitación mental también, pero el cuerpo responde de forma incompleta. Un paciente de 64 años lo describió de manera muy clara. Decía que su mente estaba completamente involucrada, pero su cuerpo no parecía seguir las instrucciones. Era como si el cable que conectaba ambos sistemas estuviera debilitado. Y todavía hay otro factor que entra en juego, uno que muchos hombres no sospechan: la testosterona. Ahora bien, los estudios muestran que la tamsulosina no reduce directamente los niveles de testosterona en sangre, pero eso no significa que no pueda afectar cómo esa testosterona funciona dentro del cuerpo. Las hormonas no actúan solas. Necesitan receptores, necesitan señales celulares, necesitan un entorno metabólico adecuado. Si cualquiera de esos factores cambia, la testosterona puede estar presente en niveles normales, pero sus efectos pueden disminuir. Además, algunos efectos secundarios indirectos del medicamento, como fatiga o disminución de energía, pueden reducir la actividad física, y menos ejercicio significa menos producción natural de testosterona, más estrés, menos movimiento, menos testosterona funcional. Todo esto puede crear una tormenta perfecta. Y cuando las primeras fallas eréctiles aparecen, ocurre algo aún más poderoso que cualquier cambio fisiológico: la ansiedad. La primera vez que una erección falla, la mayoría de los hombres piensa que fue un accidente. La segunda vez empieza la preocupación, pero para la tercera o cuarta vez aparece algo mucho más peligroso: la anticipación. Antes incluso de comenzar el encuentro íntimo, la mente ya está preguntándose: ¿funcionará esta vez? Y en ese mismo instante el cuerpo activa el sistema nervioso simpático, se libera adrenalina, los vasos sanguíneos se contraen. Exactamente lo contrario de lo que se necesita para una erección. Así se forma un ciclo. La tamsulosina puede iniciar un problema físico. Ese problema físico genera fallos ocasionales. Los fallos generan ansiedad. La ansiedad genera más fallos. Y antes de que el hombre se dé cuenta, la situación se ha convertido en un círculo vicioso que parece imposible de romper. La pareja empieza a notar el cambio. Algunas mujeres creen que su compañero ya no las desea. Otros hombres comienzan a evitar la intimidad completamente para no enfrentar otro fracaso. Y lo que empezó como un pequeño comprimido para mejorar la próstata, termina afectando la relación, la autoestima y la vida emocional. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿qué puede hacer un hombre si ya está experimentando esto? Lo primero es reconocer la posible conexión. Aunque algunos estudios clínicos no muestran un aumento estadísticamente enorme de disfunción eréctil, la práctica clínica cuenta otra historia. En la vida real, aproximadamente entre un 15 y un 25% de los hombres reportan algún grado de deterioro en su función sexual mientras toman tamsulosina, especialmente aquellos que tienen más de 60 años, aquellos cuya presión arterial ya era baja, o aquellos cuya función eréctil ya era marginal antes de empezar el medicamento. El segundo paso es hablar honestamente con el médico, explicar el momento exacto en que comenzaron los síntomas, cuándo empezó el medicamento, cuándo aparecieron los cambios, cómo progresaron. La línea de tiempo es clave, y si el médico descarta el problema sin analizarlo seriamente, buscar una segunda opinión es completamente razonable, porque la función sexual no es un lujo, es una parte real de la calidad de vida. Después de eso, existen varias estrategias que pueden explorarse. En algunos casos, reducir la dosis puede mejorar significativamente la función eréctil sin perder el beneficio prostático. En otros casos, cambiar a otro alfa-bloqueante puede ofrecer un mejor equilibrio entre síntomas urinarios y función sexual. Algunos hombres utilizan inhibidores de la PDE5 como tadalafil o sildenafil bajo supervisión médica para compensar los efectos vasculares. Otros deciden suspender el medicamento gradualmente y manejar los síntomas prostáticos con cambios intensivos en el estilo de vida. Pero independientemente del camino que cada hombre elija, hay algo que todos merecen tener: información. Porque la decisión correcta no es la misma para todos. Para algunos hombres, dormir toda la noche sin levantarse al baño es más importante que mantener erecciones perfectas, y esa es una decisión válida. Para otros, mantener una vida íntima activa
Es una prioridad central. También es una decisión válida. El verdadero problema aparece cuando la elección no es informada, cuando un hombre comienza un tratamiento sin saber todas las posibles consecuencias, porque perder algo importante siempre es difícil, pero perderlo sin haber tenido la oportunidad de decidir es aún más doloroso. Y esa es exactamente la razón por la que este tema necesita hablarse con más claridad. Porque cuando los hombres conocen toda la información desde el principio, pueden tomar decisiones que realmente se alineen con lo que valoran en su vida. Y a veces, simplemente entender lo que está ocurriendo dentro de tu propio cuerpo puede ser el primer paso para recuperar el control.